preparado para recibir a un total de 40.000 presos. O sea que esto recién empieza, ¿no? Esa cárcel, ese centro carcelario, es una pieza nodal en la guerra emprendida por Nayib Bukele contra las maras, que es el nombre que tienen las pandillas en Centroamérica. Y es también una iniciativa que parece finalmente, no así cuando lo hablamos por primera vez, pero que parece finalmente estar tomando más volumen a nivel internacional con justamente la llegada de esos primeros pandilleros presos, incluso acá en la Argentina. Así que estemos atentos porque me parece que algunos ya están utilizando el ejemplo de lo que sucede en El Salvador como un ejemplo posible para responder a cualquier crisis que se parezca, aún de lejos, como por ejemplo lo que sucede en Rosario. Ah, ¿ya empezaron? Sí, sí. Qué rápido, yo pensé que iban a tardar, no sé, por lo menos la semana que viene. Sí, sí, sí. Ya cuando se inauguró la cárcel, que nosotros lo hablamos acá en Maldita Suerte, algunos estaban haciendo la comparación, pero claramente la noticia está tomando volumen, velocidad, más cuerpo en los medios de comunicación y por lo tanto el ejemplo de El Salvador, en mi opinión, se va a seguir hablando. No va a quedar solamente en una cuestión, entre comillas, anecdótica. En una primera entrega, porque esto funciona un poco a la manera de una serie, ¿no?, de Netflix, Bukele presentó la cárcel ya lista para recibir a los reos, pero todavía vacía, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, en la segunda entrega que les estamos compartiendo ahora en YouTube, pueden ver cómo los pandilleros están siendo trasladados desde cárceles comunes hacia el CECOT, que es la sigla, digamos, de ese centro de confinamiento. Lo que van a ver, para los que no tienen acceso a YouTube, básicamente son muchos hombres en la ropa interior, muchas cabezas rapadas, muchas cabezas agachadas, muchos cuerpos tatuados, ¿no? Y todo y filmado cinematográficamente, ¿no? Es impresionante. Muy en sintonía con la comunicación, como le gusta a Nayib Bukele desde antes incluso de llegar al poder. Es posta, imagino que lo vieron, y si no, es una serie. Es una serie de verdad, por eso lo digo como, bueno, tiene un poco un tono de sorna la forma en que lo estoy presentando, pero es todo muy en serio. Igual eso abre también otros cuestionamientos, ¿no?, sobre cómo se utilizan los medios de comunicación, no solamente en El Salvador, en general lo estamos hablando, pero acá tenemos un ejemplo patente, cómo se comunica, por ejemplo, con la población. Acá abro un paréntesis, pero la prensa no le está pasando bien en El Salvador. No le está pasando bien en serio. Y sin embargo hay una comunicación concentrada en manos, digamos, del gobierno, que llega a las pantallas de, tengo ganas de decir, sin exagerar demasiado, de que al menos de toda la región, sino de todo el mundo. Yo lo vi prácticamente todas las cuentas de Instagram de todos los medios argentinos y en la televisión todo el tiempo, porque son realmente imágenes muy impactantes. Claro. Bueno, es algo, el aspecto comunicacional, que me parece interesante de tomar en cuenta. Nosotros que siempre hablamos del uso de las redes sociales, de WhatsApp, ¿no?, de todos los servicios de mensajería, digamos, y también, bueno, cómo un gobierno puede pasar a tener una comunicación millennial, digamos, ¿no?, actualizada, que contrasta mucho con lo que muchos gobernantes siguen haciendo en el mundo. Esta vez quisiera ponerle una mínima perspectiva histórica y decir que las maras son un fenómeno exportado desde Estados Unidos a Centroamérica, ¿no? Desde California, para ser más exacto, hacia Centroamérica. A mediados de los años 90, Estados Unidos comenzó la deportación de criminales convictos a sus países de origen. Esos pandilleros probablemente hayan sido los primeros pandilleros, por ejemplo, en El Salvador, donde ya había una delincuencia, pero lejos de tener la estructura, la organización que sí tenían en Estados Unidos. No solamente se exportaron hombres, sino que se exportó también una forma de llevar a cabo una actividad delictiva. Eso era unos cientos de hombres
Hoy estamos hablando de 70.000 miembros activos de las maras en un país de tan solo 6,5 millones de habitantes. Claro, es descomunal. 70.000 personas, miembros activos en un país de un poco más de 6 millones de habitantes, que vienen, y eso es importante entenderlo, para poder como acercarnos a toda la complejidad de eso que estamos hablando. Las maras que vienen sembrando el terror y sin visos de solución alguna desde hace casi 3 décadas. Cuando hablamos de terror, por supuesto que pensamos en la violencia, por ejemplo, que es la violencia entre maras, que es la violencia entre las maras y el Estado, que es lo que estamos hablando ahora, y que es también la violencia que se ejerce sobre las comunidades, a tal punto que hay salvadoreños y salvadoreñas que no pueden decidir libremente a dónde ir, claro, a qué comunidad visitar. Digo, se metió en la cotidianidad de los salvadoreños a tal punto que tienen derechos restringidos de facto por la actividad de las maras, tal como el derecho a la libre circulación. Además, las maras están infiltradas en la sociedad que a tal punto que tienen una dimensión económica. Hay una economía de las maras que están metidas en la política. Hay una política de las maras y conexiones y nexos, ¿no?, con políticas de Estado. Es en ese contexto que llegó al poder Nayib Bukele, ¿no? Ese mandatario, ese gobernante tan disruptivo, de tanto contraste con la vieja política. Y ese hombre que llegó al poder en 2019, hace poquito, pero ya hace igual 3 años, sigue teniendo índices de popularidad que se acercan al 90%. Descomunal. Tremendo. Sin lugar a dudas, el presidente más popular de América Latina. En su país, claro. Les traje un audio de Bukele de hace un par de meses atrás. Es un poco más largo de lo que traigo habitualmente, pero me parece que ejemplifica muy bien el presidente al que los salvadoreños, tan castigados por la violencia, han elegido, y el presidente al que siguen apostando a pesar de todo. Algunos me dicen que soy valiente porque estamos enfrentando a los terroristas, al narco, a la FED, a organismos internacionales, a grandes potencias mundiales, a la oligarquía local. Y tal vez les digo, soy valiente comparado con los parásitos que nos gobernaron antes. Tal vez soy valiente comparado con algunos políticos de otros países que han de ser igual de parásitos que los que nos gobernaron antes. Pero no soy valiente a la par de los soldados, a la par de los policías, a la par de los que realmente están haciendo esta labor, a la par de los que arriesgan su vida día con día para lograr traer paz al pueblo salvadoreño y que se enfrentan realmente cara a cara con el terrorismo, cara a cara con el crimen, cara a cara con la maldad. Después de años de políticas fracasadas, Bukele quiere marcar esa diferencia. Esa es la apuesta de los salvadoreños y las salvadoreñas. Algo distinto, ¿no? No es solamente la mano dura, sino recuperar la paz de alguna manera en su país. Entonces ustedes me dirán cuál es el problema. Si efectivamente logró en el transcurso de este último año, desde el mes de marzo del año pasado, cuando por primera vez se decretó el estado de emergencia que sigue vigente hasta el día de hoy, si logró encarcelar a 60.000 pandilleros, si logró una baja récord en la cantidad de homicidios. Bueno, es que esa seguridad se está logrando a expensas de los derechos humanos. Claro. Y ahí hay advertencias muy fuertes por parte de organismos de derechos humanos internacionales y también salvadoreños, que denuncian desapariciones forzadas, que denuncian torturas, que denuncian una falta básica de garantías procesales, que denuncian que hay mucha gente encarcelada en El Salvador que no tiene nada que ver con las pandillas. Eso me parece que es interesante y es desafiante, ¿no? La situación y la figura de Nayib Bukele. Porque por un lado tiene un enorme apoyo popular, sí, y no solamente ese apoyo le permitió llegar al poder, también tiene
Bueno, en fin, no solamente le permitió llegar al poder, sino que todavía 3 años después tiene ese apoyo popular. Es Claro. un apoyo que persiste, a diferencia de otros gobernantes que tal vez ganan en las urnas con un apoyo masivo, pero que una vez en la gestión, digamos, van retrocediendo. No es su caso. Algo que además en todo el mundo, en los últimos 3 años, fue una constante que todos los apoyos a los líderes y a los presidentes del mundo cayeran Totalmente. hasta el piso. A veces de forma vertiginosa. Entonces, por un lado tenemos ese apoyo popular por todos algunos de los motivos que recién explicábamos y al mismo tiempo un presidente que está avanzando de manera preocupante, tomando decisiones claramente antidemocráticas. Claro. No es solamente jefe del Ejecutivo, no es solamente presidente, sino que tiene un control del poder legislativo, ¿no? Donde el oficialismo fue masivamente votado y también una injerencia en el poder judicial a través de imposición de magistrados. Ya estamos describiendo a una figura, cada uno le pondrá El adjetivo que quiera. el ¿no? adjetivo que quiera, pero entendemos que pone en riesgo y cuestiona la calidad democrática. La pregunta con la que nos quedamos nuevamente por segunda vez es si el encarcelamiento masivo lleva a mayor seguridad de verdad a largo plazo o crea en realidad problemas a futuro. El informe de la francesa Oriane Flecher en Maldita Suerte. Un país unido por la radio.